Tami, tukui kunata kambas radio man Samungi, ama manchaspalla ninchi. Radio Z1 informa la hora. 16 horas. Campa Radio. Ñuñuñuca Radio. Z1 1400 AM en Radio Mecánica. Radio Mecánica. Porque todo tiene su tiempo. En Radio Z1 no competimos, edificamos con las buenas nuevas de Jesucristo. Z1. Clasificación A, apto para todo público. Tipo de contenido, entretenimiento. Quiero que mi corazón sea un templo de ti, Señor. Z1 presenta Ñucanchi Cantas Kakunami, lo que nosotros cantamos. Una esencia de alabanzas en las voces de los más selectos exponentes de la música cristiana. Ñucanchi Cantas Kakunami, lo que nosotros cantamos. Lo que nosotros cantamos. Un programa diferente en tus oídos, con la dirección del pastor Carlos Maya y la conducción del hermano Daniel Valente. Música viva, sonidos que edifican tu vida. Escúchelo y véalo en la transmisión de Facebook Live y en la frecuencia 1400 AM. Z1. El día que roba y vender su cuerpo. Z1. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pero muy buenas tardes en ese día, en esa hora y por supuesto en esos minutos que ya estamos nuevamente acompañándote en tu Radio Z1, en la señal 1400 AM y también lo que es en la www.radioz1.es. Saludos cordiales en esa tarde de hoy, miércoles 26 de agosto del año 2020, así es, hoy miércoles, mitad de semana, y que estamos por supuesto también a la vez, hoy miércoles 26 de agosto, agradeciéndole como siempre al Rey de Reyes, el Señor de Señores, que nos da la vida, que nos da la salud y que nos da el aire que respiramos, y que a la vez derrama en cada uno de nosotros sus grandes bendiciones, demostrándonos nada más y nada menos que ese grande e inmenso amor. Así que le damos la gracia que cada uno de los propósitos y cada una de las metas sea nada más y nada menos que bajo la voluntad de Él, así que bajo la voluntad de Él se vaya a realizar. Y que por supuesto agradecer por ese regalo grande, maravilloso que es la vida. 4:04, 16 horas y 4 minutos. Y de antemano, pues también agradeciendo a cada uno que nos escuche, que nos sintonizan en la señal 1400 AM. Y a los que están también en la página web www.radioz1.es. De antemano te agradecemos. Gracias por estar acompañándonos. Gracias por estar en la sintonía. Y a los que están también en la aplicación Tuning Radio, muchísimos saludos cordiales. Gracias por estar con nosotros. También a aquellos amigos y amigas quienes están también conectados en lo que es en Tuning Radio, muchísimas bendiciones. Y a aquellos amigos y amigas quienes también están nada más y nada menos conectados ya en estos instantes en lo que es en el Facebook Live, ahí en Radio Z1, así es, en el Facebook Live, la Radio Z1. De antemano también saludos cordiales y gracias por estar con nosotros, gracias por estar acompañándonos.
Y a lo que están también, lo que es en YouTube. Así es también la plataforma de YouTube. Saludos también, gracias por estar uniéndose a esta transmisión en vivo. Que estamos en esa hora de la tarde acompañándote como siempre. Todos los días, de lunes a jueves. Así es, de lunes a jueves nomás. Sí, de lunes a jueves. Como siempre te acompañamos del programa Ñucanchi Canta Chacacunami. Lo que nosotros cantamos, quien te habla, también el señor Daniel Valente, estará con ustedes hasta las 17 horas en ese día miércoles. Así que de esa manera, por supuesto, estaremos acompañándole con alabanza de cada uno de los ministerios, de ya sea de coros, damas y caballeros, grupos folclóricos, también por acá, los salmistas. Y bueno, y las alabanzas que vamos a estar durante el transcurso de la programación, vamos a estar por acá complaciendo. Así que de todo un poco vamos a estar teniendo en el transcurso de esa programación. Así es, sí, ahí vamos a estar teniendo de esa manera en esa tarde de hoy miércoles 26 de agosto. Así ya estamos 26, ya casi también de finalizar nada más y nada menos que este octavo del año 2020. Que muchos quieran que quieran que se acabe. Pero hay que continuar, recuerda continuar y seguir luchando, seguir hacia adelante y no dejarnos vencer, seguir permanente en el camino del evangelio y no dejarnos nada más y nada menos que vencernos. Así es, nosotros debemos seguir permanentes. Bueno, sin más que decir, te invito a que puedas ahí escribirnos, por supuesto, si estás ahí viéndonos, escríbenos tu comentario, déjanos ahí en Facebook Live, y a lo que está en la plataforma de YouTube también te invitamos a que puedas ahí compartir, déjanos ahí tu suscripción, también puedes suscribirte a ese canal de lo que es de YouTube. Estamos, por cierto, ahí en el canal de YouTube como Radio Z1, así es, como Radio Z1 estamos, así como está en el Facebook, también estamos en la plataforma de YouTube. Te invitamos a que puedas compartir y nosotros por acá, por supuesto, también poder enterarnos. De antemano te invitamos a que déjanos tu comentario, que no hay ningún problema, por acá estaremos leyéndolo. Y si de pronto deseas enviar saludos, no hay ningún problema, nosotros por acá estaremos leyendo los saludos. Si de pronto deseas pedir alguna alabanza, si quiere que complazcamos, pues por supuesto nosotros también vamos a estar nada más y nada menos que también a la vez complaciendo. 4:08 y 6 horas y 8 minutos. Sin más que decir, vamos a empezar este programa de esta tarde. Este programa de alabanzas en quichua, denominado Ñucanchi Canta Chacacunami, lo que nosotros cantamos. Por supuesto, con la conducción de tu amigo y servidor Daniel Valente. Así que vamos a estar con ustedes. De antemano te agradecemos por su amable sintonía, por su amable compañía. Ay, por cierto, también para los amigos que están en la señal 1400 AM, pues le invitamos a que puedas escribirnos a través del 0968 46 37 52. Repito de nuevo, 0968 46 37 52. En ese número estaremos leyendo, por supuesto, ya sea a través de mensaje de texto o también a través de mensajes del WhatsApp. Tú simplemente, por supuesto, escríbelo, nosotros por acá estaremos nada más y nada menos que listo en poder complacer. Vamos a empezar por acá con uno de los temas que viene nada más y nada menos que del Ministerio de Alabanza y Adoración Mushu Kausai. Uno de los temas denominado Michikunata Dios Ayashkami. Desde la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, vamos a escuchar este tema. Pero por acá estaremos nada más y nada menos que leyendo su comentario. Gracias por su amable sintonía y gracias por su amable compañía aquí en tu Radio Z1 y el programa Ñucanchi Canta Chacacunami. Bienvenidos y bienvenidas. Llámenos ahora o envíenos un mensaje de texto o de voz a nuestro número de WhatsApp oficial Z1 096 846 3752. Conectamos tus sentidos.
Conectamos tus sentidos. Z1. Cantas Kakunami, lo que nosotros cantamos. Cantas Kakunami, lo que nosotros cantamos. Mucho caos. Llámenos ahora o envíenos un mensaje de texto o de voz a nuestro número de WhatsApp oficial Z1 096 846 3752. Conectamos tus sentidos. Conectamos tus sentidos. New Cantas Kakunami, lo que nosotros cantamos. Bueno, por aquí estamos continuando. 4 de la tarde, 14 minutos, 16 horas y 14 minutos. En este día, miércoles 26 de agosto. Ay, de antemano saludar a aquellos hermanos y amigos, hermanas y amigas, quienes por supuesto se conectan en esos minutos. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Y aquellos que están por supuesto también a la vez, nada más y nada menos que ahí en su lugar de trabajo. Saludos cordiales. Aquellos que también están sintonizándonos, en donde ahí en sus vehículos, en su medio de transporte, ya sea auto, camioneta, camión, tráiler, bus, en cualquier medio de transporte, hasta en moto. Bueno, de antemano les saludamos.
Gracias por estar con nosotros. Estamos acompañándote de esa manera. El programa de alabanza Ñucanchi Cantas Kakunami, lo que nosotros cantamos. Acompañándote en vivo. Marcando y nada más y nada menos que las 4 de la tarde y 15 minutos ya. 15 minutos luego de las 4 de la tarde. Así estamos. Escuchamos ahí al Ministerio de Alabanza y Oración Mushu Kausai con el tema Michikunakta Ayashkami. Así es, de esta manera escuchamos este gran tema de parte de las hermanas del coro Mushu Kausai desde nada más y nada menos desde la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo. Saludos por allá, lo que es en la parte de la región de la sierra, que también están ahí mirándonos. Hay claro también aquellos que están conectados en la plataforma de YouTube, llegando internacionalmente a los diferentes países de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Por ahí también te agradecemos por estar con nosotros. Bueno, vamos ahora a leer los saludos y recuerda que puede hacerlo a través del 0968 46 37 52 y nosotros por acá estaremos listo leer los saludos de antemano. Con placer cada una de las alabanzas que ustedes vayan a pedirnos. Bueno, vamos ahora a leer los saludos. A ver, vamos a leerlo. A ver, tenemos por acá nuestro hermano Pascual Iyampa. Dice: saludos, hermano, para toda la familia Iyampa. Ahí enviamos saludos, hacemos llegar de saludos a toda la familia Iyampa que están de pronto radicados acá en lo que es nada más y nada menos que la ciudad de Guayaquil, también lo que está en el Cantón Durán, aquellos que también están nada más y nada menos que en la parte de la región de la sierra, de pronto en la provincia de Chimborazo, en la provincia de Tungurahua, en la provincia de nada más y nada menos que la provincia de Cotopaxi, en Carchi también. Saludos, gracias por estar con nosotros. Hay claro, también fuera del país, ya sea en Norteamérica, en lo que es en los Estados Unidos. Ahí le enviamos saludos, gracias por estar con nosotros. A ver, seguimos. Gracias, Pascual y Yapa, por estar con nosotros. Ahí hacemos llegar ese saludo, ahí le enviamos. Ahí tenemos a Miguel Yuisela. Gracias por estar también escuchándonos en esta tarde. Veanos de qué lugar, de qué parte, ya sea de acá de la ciudad de Guayaquil o de qué parte del país están sintonizándonos, que están saludando, están escribiéndonos. A ver, tenemos por acá a Jaime Jesús Tenelema Yumiseba, saluditos. A ver, por acá dice para la familia Tenelema. A ver, Tenelema Campbell, desde la ciudad de Baba Hoyo, provincia de Los Ríos, por supuesto. Allá dice por acá de la Unión Clementina, desde la Unión Clementina, escuchándolo nuestro hermano. A ver, una alabanza del salmista Lazo, el tema La Gaviota. Bueno, ya vamos a estar por acá programando. Gracias por escucharnos en el Cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos, por supuesto. Saludos para toda la familia Tenelema Campbell. Claro que están ahí escuchándonos, nada más y nada menos que en la Unión de la Clementina. Continuamos, a ver, tenemos a señorita Mayra Elizabeth, hermano. Muy buenas tardes. Que Dios le bendiga. Saludos desde el norte de la ciudad de Guayaquil. Me está escribiendo nuestra hermana, perdón. Así estamos de esa manera recibiendo los saludos. Gracias en lo que es en la parte del norte de la ciudad de Guayaquil. Gracias por escucharnos y saludos. A ver, ¿para qué familia? Pero igualmente agradecemos. A ver, seguimos continuando. Tenemos a Rosa Mullo de Yuquilema, dice saludos cordiales desde la ciudad de Riobamba. Excelente su programa, complázcame con una alabanza del coro León de Judá. Listo, por acá vamos a estar ya complaciendo. Gracias por escucharnos. A toda la familia Yuquilema que está en esta tarde escuchándonos en la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo. Saludos cordiales y agradecimientos. A ver, continuamos. Tenemos a José Manuel Pilamunga Gualán.
Saludos desde la ciudad de Riobamba, sector La Primavera. Saluditos para la familia Pila Mungarrea. Bendiciones, porfa. Una alabanza del coro Redil de Cristo de Damas. Desde la ciudad de Riobamba. Listo, ahí estamos. También vamos a estar por acá complaciendo. Gracias de antemano. Agradecemos a cada uno de los que están escribiendo, sobre todo de parte de la región de la Sierra. Sí, de parte de la región de la Sierra. Ahí están escribiendo nuestros hermanos. Claro, tenemos alguna complacencia que ya lo vamos a estar en orden por acá programando. Tenemos a Samuel Espín. Bendiciones, hermanos. Saludos desde Ambato, Tungurahua. Un saludo al grupo folclórico Causay. Ahí enviamos saludos a todos los integrantes del grupo folclórico Causay que están en esa hora de la tarde escuchándonos. De parte del hermano Samuel Espín. Está, por cierto, reportándonos desde la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua. Una alabanza del coro Linaje Escogido. No dice coro, Linaje Escogido. Vamos a revisar por acá, vamos a revisar. Pero igualmente, muchísimas gracias, Samuel Espín, por estar en la sintonía. Y con el último saludo, vamos a estar viéndonos a las complacencias de alabanza. A ver, tenemos a Norma Naula. Bendiciones, hermano, que Dios te bendiga. Siga adelante en tu programa. Saludos desde la capital de los ecuatorianos. Estamos a full sintonía. Bueno, ahí estamos revisando. Saludos a todos los hermanos, por cierto. A todos los hermanos quienes están escuchándonos, sobre todo en lo que es en la capital de los ecuatorianos, que es Quito, en la provincia de Pichincha. Poco a poco, por supuesto, poco a poco de esta vamos a ir saliendo. Simplemente de cada uno de nosotros depende confiar y no dejarnos nada más y nada menos vencernos. Así que seguimos siguiendo permanente. Recuerda que Reyes y Señores está con nosotros. Por supuesto, no nos dejará desamparado. Él estará con nosotros a donde quiera que vayamos. Gracias, Norma Naula, por reportarnos desde la capital ecuatoriana, Quito. Bueno, con su último saludo, por acá hemos, por supuesto, los comentarios que hemos leído a través del Facebook Live, que es en Radio Z1. Claro, por acá también. Agradeciendo también a aquellos amigos quienes están nada más y nada menos que también sintonizándonos en lo que es en la parte de la región del oriente. Así es, en el oriente. Saludos en lo que es en Pastaza. Saludos en la provincia de Sucumbíos. Gracias. Aquellos que también están nada más y nada menos que también escuchándonos. ¿En dónde? Ahí en el Napo. Muchísimas gracias. Vamos a irnos a la alabanza que por acá nos pidió nuestro hermano. Nada más y nada menos. Jaime Jesús Tenelema Yumiseba. Nos pidió, por supuesto, una alabanza del salmista Lazo, el tema Gaviota. Vamos a complacerlo. Luego por acá estaremos volviendo. De antemano te agradecemos. Si estás ahí viéndonos y escuchándonos, ya lo sabes. Déjanos tus comentarios y nosotros por acá estaremos complaciendo. Si no, envíanos tu mensaje de texto o mensaje de WhatsApp a través del 09 68 46 37 52. Ahí vamos a estar complaciendo y estaremos, por supuesto, por acá programando la petición de alabanza. Así que tenemos alguna alabanza y en esos instantes vamos a complacerlo. Gracias por su amable sintonía y gracias por su amable compañía. Quienes están en esta tarde escuchándonos de diferentes partes del rincón ecuatoriano. Z1. Una radio intercultural bilingüe desde Guayaquil, Ecuador al mundo. Z1. Z1.
vas, ¿quién te cure tus heridas del corazón? Tus heridas del corazón. Señor, solo Él sanará tus heridas del corazón. Vuela, gaviota, posa en el Señor, solo Él sanará tus heridas del corazón. Para mi ingeniero de sonido, licenciado Luis Luqueira, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. ¡Adelante! Hermanas y hermanos, cogiendo el paso, así nomás. Tú, ¿qué te pareces a una gaviota que vuela, que vuela, que vuela sin dirección? Buscando vas un refugio donde tú puedas hallar felicidad. Buscando más, quien te cure tus heridas del corazón, tus heridas del corazón. Señor, solo Él sanará tus heridas del corazón. Vuela, gaviota, posa en el Señor, solo Él sanará tus heridas del corazón. Señor, solo Él sanará tus heridas del corazón. Vuela, gaviota, posa en el Señor, solo Él sanará tus heridas del corazón. Radio. Ñuca Radio. Z1 1400 AM en Radio Mecánica. Radio Mecánica. Z1. La nueva imagen de tus oídos. Llámenos ahora o envíenos un mensaje de texto o de voz a nuestro número de WhatsApp oficial Z1 096 846 3752. Conectamos tus sentidos. Conectamos tus sentidos. Z1. Ñucanchi Cantas Kakunami. Lo que nosotros cantamos.
kawsaychi Jesusta katikunaka paypañampi purishunchi tukuy llakita apashpa paypa shimita willashunchi Jesusta katikunaka paypañampi purishunchi tukuy llakita apashpa paypa shimita willashunchi Z1. Intercultural bilingüe. Z1. Cantas Katunami, lo que nosotros cantamos. Z1. En vivo, al aire, Daniel Valente. Mana
Z1, alcanzando a más oyentes alrededor del mundo. Encuéntranos en 1400 AM y en la web www.radioz1.es, radio online. Ñucanchi Cantas Cacunami, lo que nosotros cantamos. Z1. Bueno, por acá estamos de vuelta, 4 de la tarde, 39 minutos, luego de escuchar nada más y nada menos que a nuestras hermanas del Ministerio de Alabanza y Adoración, Redil de Cristo de Damas, el tema que escuchamos ahí, Suma Diusta Ajinishu. Ahí escuchamos y estuvimos a mí a la vez complaciendo esa alabanza que por acá nos pedían. Algunos nos quedan todavía por acá de complacer algunas alabanzas. Gracias a José Manuel Pilamunga, que por supuesto por acá nos pedía ese tema y lo estuvimos complaciendo. Nos falta por acá de linaje escogido, nos falta. Así que todavía hay tiempo, no se preocupe que todavía hay tiempo para complacer las alabanzas que usted nos pide en esta hora de la tarde. Paro con 46 horas y 40 minutos. Saludos a aquellos que por supuesto no nos olvidamos, quienes están viéndonos en la plataforma de YouTube. Así es, en la plataforma de YouTube que estamos ahí como Radio Z1. Ya sea que estés viendo ahí en tu laptop o computadora. También ahí a los que están viéndonos en su televisión de pantalla gigante, muchísimas gracias. Algunos estarán viendo en sus celulares, viéndonos y algunos escuchándonos. Muchísimas gracias, Paginichi, Dios bendiceachu. También aquellos que están escuchándonos en la señal 1400 AM y en nuestra página web que estamos internacionalmente, www.radioz1.es. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde de hoy, miércoles 26 de agosto de este octavo mes del año 2020, que de esa manera estamos con ustedes acompañando el programa Ñucanchi Cantas Cacunami, lo que nosotros cantamos juntamente con ustedes. De antemano agradecemos a aquellos fieles oyentes que siempre están con nosotros, que siempre están en la sintonía. Unidos cantemos y demos de gloria al Rey. Bueno, vamos a leer los siguientes saludos, vamos a leer los siguientes saludos, los comentarios que por acá están dejándonos. A ver, tenemos a nuestro hermano Luis Rodrigo Morocho Quitio. Bendiciones, excelente tarde, full sintonía en la ciudad de Babahoyo, no Riobamba, sino Babahoyo, provincia de Los Ríos. Gracias por estar con nosotros. Ahí en la familia Quitio. Saludos, gracias por estar en esa tarde escuchando la radio Z1. Por supuesto, en la parte de la región de la costa ecuatoriana, allá en la ciudad de Babahoyo, provincia de Los Ríos. Continuamos, a ver, tenemos a Jaime Jesús Tenelema Yumiseba, dice: gracias hermano por complacerme la alabanza, bendiciones. Bueno, ahí subimos, por supuesto, complaciendo ese tema. A ver, tenemos en lo que es en YouTube, a ver, nos escribe. Tenemos Jenny Caranqui. Buenas tardes, mi hermano. Bendiciones, excelente programa. Full sintonía en Monte Sinaí, al norte de la ciudad de Guayaquil. Ahí estamos, por supuesto, recibiendo este saludo en lo que es en la plataforma de YouTube. Gracias a Jenny Caranqui por estar escuchándonos en el norte, allá en el sector de Monte Sinaí. Saludos para toda la familia Caranqui, por supuesto. A ver, continuamos. Tenemos a Elba Guamán Paz. Saludos desde España. Dios le bendiga, hermanos en Cristo. Ahí estamos, gracias. Allá en lo que es en Murcia, Barcelona. También lo que es, a ver si no más recuerdo. Sí. Ahí en lo que es en Sevilla. Muchísimas gracias. Esa hora de la tarde, allá en lo que es en el país, lo que es en España, en el continente europeo, por ahí le enviamos saludos, agradecimiento. Gracias, Elvia Guamán Paz, por la sintonía. Tenemos a María Guamán. Buenas tardes, hermano, bendiciones, excelente programa, saludando desde Monte Sinaí, también desde el sector del norte de la ciudad de Guayaquil, allí en Monte Sinaí.
María Guamán, gracias por estar con nosotros. Continuamos, a ver, tenemos a Rosita Chixa Guamán. Hola hermanos, saludos desde la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, bendiciones. Ahí estamos, muchísimas gracias a ustedes también quienes están, por supuesto, en esa hora de la tarde recibiendo la señal 1400 AM. Allá en Ambato, provincia de Tungurahua, y a los que están también escuchándonos en la provincia de La Suay, Cuenca. Muchísimas gracias. De esa manera estamos acompañándote de Radio Z1 y el programa Ñucanchi Canta Chicagunami, lo que nosotros cantamos, un programa de tiempo de alabanza, donde por supuesto compartimos, eso sí, llevando un mensaje de reflexión, un mensaje de motivación hacia cada uno de ustedes. Así es, un mensaje de mucha reflexión. Cuando 44, a ver por acá a los hermanos y a los hermanos de la Congregación Misión Cristiana Evangélica Las Buenas Nuevas del Ecuador. De antemano invitamos, recuerde que hoy miércoles y los miércoles y los días domingos es nada más y nada menos que los cultos generales, que recuerde que se están realizándose. El horario es a partir de las 5 de la tarde, 17 horas, sí es, 17 horas. Se están realizando los cultos generales tanto 2 veces a la semana, sí, 2 veces a la semana, tanto miércoles y los días domingo. Así que anunciamos esto para todos los miembros de la Misión Cristiana Evangélica Las Buenas Nuevas del Ecuador, a que por supuesto que ahí asistan en esa tarde. Si no pueden, pues recuerda que también hay los domingos, sí, se está realizándose también los domingos. 5 de la tarde, así es, 17 horas. Y estamos, por supuesto, no se preocupe, que estamos con todas las medidas de bioseguridad. Así que es anuncio para todos los miembros de la Misión Cristiana Evangélica Las Buenas Nuevas del Ecuador. 4:46 horas y 46 minutos. Bueno, de esa manera estamos acompañándote. De antemano por acá agradecer a los pastores, por supuesto, a aquellos pastores quienes realizan esa ardua labor de llevar el ministerio, llevar también nada más y nada menos el mensaje de las buenas nuevas de la palabra de Dios. Así que a ellos también les extendemos cordiales saludos. Gracias. Y por supuesto, aunque sean momentos duros, momentos malos, siempre ellos, nada más y nada menos, están permanentes. Así que no se rindan, sigan permanentes, por supuesto, en los caminos del Rey de Reyes y Señor de Señores. 4:47, vamos a complacer esa alabanza que nos pidieron por acá de la salmista Linaje Escogido. Vamos a complacerlo y luego por acá estaremos volviendo ya en el último bloque, así es, en el último bloque de la programación. Estamos en esa hora de la tarde acompañándote. Por supuesto, marcaron las 4 de la tarde con 47 minutos y 16 horas, no 17, 16 horas y 47 minutos. Estamos de esa manera acompañándote el programa Ñucanchi Canta Chicagunami. Vamos a complacer. Viene la salmista Linaje Escogido con el tema Dios es nuestro refugio. Con ustedes y luego por acá estaremos volviendo ya en el último bloque de la programación, leyendo los últimos saludos y a la vez también por acá compartiendo un mensaje que lo estarán más adelante escuchando. 4:48. Arriba Uquico, Aripanico, Sinamicán. Radio Z1, alcanzando a más oyentes alrededor del mundo. Encuéntranos en 1400 AM y en la web www.radioz1.es, Radio Online. Tsunami, lo que nosotros cantamos.
Z1. Yucanchi Cantas Kakunami. Lo que nosotros cantamos. Los niños tienen que aprender desde su infancia, porque cuando fuere grande no se olvidará de las enseñanzas, de la instrucción que usted le ha dado. Baile ya soltera, mozo, chaype ya chachiconche, chaype conaconche, chaype guapaconche. Muy tarde, perdiste a tu hijo. Z1. No competimos, edificamos con las buenas nuevas de Jesucristo. Z1. Z1. Bueno, de esa manera por ahí que estamos retornando 4 de la tarde y 53 minutos. Luego de escuchar a nuestra hermana salmista Linaje Escogido, así es, de la salmista Linaje Escogido, el tema Dios es nuestro refugio. Escuchamos ahí ese gran tema que por supuesto por acá nos veían y a la vez estuvimos ahí complaciendo. Gracias a aquellos hermanos y hermanas quienes por supuesto se están conectados ya. Estamos en este último bloque de la programación. Bueno, rápidamente, ya que nos quedan tan solo 6 minutos por acá, tenemos a ver que compartir nada más y nada menos que un mensaje de reflexión por acá y un texto bíblico que por supuesto muchos de ustedes lo querrán escuchar. Que dice en el libro de Santiago capítulo 5 versículo 7 al 20, dice así de esa manera, que como título tiene: sed paciente y orad. Dice así de esa manera: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermano, no nos quejéis unos a otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo esto, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Por lo tanto, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y recuerden que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, les serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, en las cuales, como dice en el libro de Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Así que, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte una alma y cubrirá multitud de pecados. Por eso esa es la palabra que nuestro Padre Celestial en ese día nos comparte, en las cuales cada uno de nosotros, ya sea enfermo, ya sea aquel hermano que se ha perdido, por supuesto, debemos orar de antemano, nada más y nada menos que confesando nuestros pecados unos a otros. Y así, por supuesto, tanto como el hermano y tanto como nosotros, se estará salvando.
De esa manera, con esa palabra compartido que hemos leído en el libro de nada más y nada menos que en el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 7 al 20, las cuales el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos dice que seamos pacientes y en las cuales debemos estar orando. Así que recuerda que Él está con nosotros a donde quiera que vayamos. De esa manera te agradecemos, gracias por haber escuchado este programa que fue Ñukanchi Canta Shakakunami, lo que nosotros cantamos, que hemos compartido en este tarde de hoy, miércoles 26 de agosto. Ya listo por acá, vamos a leer el último saludo que nos escribió Ami Castañeda. Muy buenas tardes, hermanos, saludos desde la provincia de Imbabura, Otavalo. Bendiciones, ¿será que me puedes poner una alabanza de Promesa Divina? Bueno, sí, por factor de tiempo no vamos a alcanzar, pero si Dios permite, el día de mañana a partir de las 5:15, sí, 17 horas y 15 minutos, vamos a estar complaciendo. Pero de antemano agradecemos allá, nada más y nada menos que en la provincia de Imbabura, en la ciudad de Otavalo. Gracias por habernos escuchado a nuestra hermana Ami Castañeda. Y saludos para toda la familia Castañeda. Bendiciones, que tengan una excelente tarde. Eso fue el programa Ñukanchi Canta Shakakunami, lo que nosotros cantamos aquí en tu radio Z1. Si Dios permite, mañana 5:15, 17 horas y 15 minutos, estaremos nuevamente con ustedes. Lo veremos. Ya viene el siguiente programa, que es el microinformativo, edición periodística, tercera emisión, pero a través de la señal 1400 AM. Si Dios permite, nos vemos nuevamente a través de las redes sociales. Hasta el día de mañana. Bendiciones. Quiero que mi corazón sea un templo de ti, Señor. Z1 presentó